Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Todos los domingos nos encontramos, queridos amigos, para reflexionar la palabra de Dios. La iglesia siempre en una forma pedagógica nos va enseñando, nos va ayudando desde la palabra de Dios, algo que ha surgido dentro de la comunidad. Recuerden que la Sagrada Escritura es la experiencia del hombre mirada desde Dios, es decir, nuestra propia ontología, nuestra propia esencia. Mapa ñande y se ve ñande yara mombe uñandejo esa cañande peñanderape upeaco dice hina hoja de ruta moto pañande la yaguatabana, pero la upea ya es moto para jabana yaicuana era mapa ñande. Upeaco la Biblia o esa cañande mapa ñande responde a la única pregunta: ¿quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? Mapa ñande. Queridos amigos, y así en esta catequesis litúrgica de todo un año, desde el primer domingo de Adviento hasta el último día que va a ser la fiesta de Cristo Rey, ñandeye ya pojina pe ñanasehuye, por eso que es el nacimiento, Navidad, ya ese, ya cacuaya jaoina. Una conversión cuando somos grandes, una resurrección verdadera, es decir, un aferrarse a los principios y valores del Evangelio y la propuesta de Dios. Jaupea entonces como hombres resucitados coaña, justamente Yahweh Guatajina, el Cristo que ha resucitado y que nos muestra este camino de felicidad, camino de realización. Así que, queridos amigos, hoy en esta tercera semana del tiempo de Pascua, escuchamos en esta primera lectura Ñande Yara Ñe'e Dominical desde los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del 13 al 15 y luego del 17 al 19. En aquellos días, Pedro dijo al pueblo: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres glorificó a su servidor Jesús, a quien ustedes entregaron, renegando de él delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes entregaron el santo y el justo, y pidiendo como una gracia la liberación de un homicida, mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes, pero así Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías debía padecer. Por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Queridos amigos, esta es la primera lectura, esta es la palabra de Dios. Hoy en este tercer domingo del tiempo ya de Pascua. Pascua, que significa el paso, Pesaj, el saltear, es decir, somos cuidados por Dios como pueblo elegido y por lo tanto no puede venir la desgracia sobre nosotros, sino que la gran misericordia de Dios que hemos justamente celebrado el domingo pasado, con la fuerza del Espíritu del resucitado. ¿Pero para qué, queridos amigos? Para hacer un camino de conversión, un camino de felicidad, porque eso es lo que el Señor nos ha regalado. Hemos insistido mucho en el segundo domingo el aspecto de la comunidad, Peñande Yara Ome Eva Cueñande, que es su propia resurrección, la propia vida, la nueva vida, también nos ha ofrecido y nos ha exigido. Tomás justamente no cree en la primera partecita, ¿verdad? En Jesús que ha resucitado, pero ¿por qué? Porque no recibe el mensaje verdadero de una comunidad que da testimonio de la vida de Jesús resucitado. La problema. Y hoy
nos hace una síntesis de esta historia de la salvación. Pedro, o que lleva aquí, que era un humilde pescador, ¿verdad?, de Galilea, sin embargo, así ahora se planta realmente ante la gente. Oye, pues no es eso, ¿verdad? Baila bien, bella, pues. Y entonces, ¿cómo es que ustedes no son capaces de reconocer, de darse cuenta que este Cristo, o mejor dicho, que Dios actuó siempre en el ungido, en el Mesías, en el Kyrios, en el Señor? Pero entonces comienza a narrarte, comienza de la historia de la salvación. Upeago y seina ñandea bella yujuana, coñandere coebe, coñandere tame, coñande familia pube ya yujuana, una historia de salvación. Así como Dios ha elegido a este pueblo y hizo una historia, un camino, así también Él realiza con nosotros, para que podamos hacer un camino verdadero de conversión. Y entonces nos recuerda el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, eso por una parte. Ahora Él es el que ha glorificado a Jesús. Hemos llegado a lo esencial y lo fundamental, que es la resurrección. Resurrección significa para nosotros nueva vida. Resurrección significa para nosotros compromiso nuevo, queridos amigos. Ñane Cardenal, el Monseñor Adalberto, justamente en esa misa de la noche del sábado de gloria, justamente en su homilía, dijo así una frase que después salió en los diarios, en los medios de comunicación, dice: el que robaba, que deje de robar. Entonces, homoíma en pasado. Y ojalá que haya sido así y que siga siendo así. El que hacía algo malo, entonces, desde ahora, que comience a hacer algo bueno. Entonces, ya puedo ir por mí, o hago la conversión, o hago la resurrección, o en la cambio. Ojalá que eso se pueda notar en nuestra familia. Entonces, cada uno y cada uno y la lista. Entonces, vamos a poner en pasado. Ñande Cardenal muy huella en pasado, ñande aveña muy en pasado. Peica uecuepe y mondaba ecuepe y yapuepe. Pendomba aposeiva ecue, etcétera, etcétera. Pendo joseiva ecue misajave, pendo ñe confesa seiva ecue, pero ñe momombrü va ecue, peba ecue la ñe moivan. Porque va ecue belle y ecue jinara. Pero co anga bebe ñande lleva ya posebe y ponamia. Y eso es lo que está diciendo. Es una historia de salvación. Pero ahora, decía, ¿verdad? Justamente, Dios lo ha glorificado. Dios lo ha glorificado a Jesús. Y así como Jesús ha sido glorificado, también nosotros, como seguidores de Jesucristo, tenemos que glorificar la gloria de Dios en nuestra vida. Justamente uno de los grandes santos de la iglesia, San Ireneo de León, él justamente decía, ¿verdad?, que la gloria de Dios es el hombre viviente. Ape hombre viviente que dice pe ñandero gapupe ya echano, que vivimos en la felicidad. Ya huerecono, pepe aguapue y agüecha el domingo pasado, la paz esté con ustedes. Es el hombre viviente, el hombre feliz, el hombre realizado. La gloria de Dios es el hombre viviente. Ya Jeremina o pedazo yo que fuera. Pero entero betea como comunidad que hemos insistido ya tanto, ayudarnos, caminar juntos, por eso somos iglesia. Upeaise la iglesia, peate guasu, entero betea mañana. El domingo pasado también nos hablaba mucho de eso. Todos compartían, nadie pasaba necesidad, todos nos preocupábamos y nos preocupamos ahora como resucitados, que exista un solo corazón y una sola alma. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Que brille sobre nosotros la luz de tu rostro. Responde
Respóndeme cuando te invoco, Dios mi defensor. Tú que en la angustia me diste un desahogo, ten piedad de mí y escucha mi oración. Que brille sobre nosotros la luz de tu rostro. Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo. Él me escucha siempre que lo invoco. Hay muchos que preguntan quién nos mostrará la felicidad. Si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros. Que brille sobre nosotros la luz de tu rostro. Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, aseguras mi descanso. Que brille sobre nosotros la luz de tu rostro. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Estamos ya en esta tercera semana que iniciamos con este domingo del tiempo pascual. Oye, Samará, esa gran misericordia, ese gran amor, el Espíritu del Señor resucitado que nos llama siempre a vivir como hombres nuevos. Con años en duta peñan de Yara Ñe'e vive la segunda lectura que la Iglesia siempre en su pedagogía cada domingo nos propone, de la primera carta de San Juan, capítulo 2 del 1 al 5a. Hijos míos, les he escrito estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. La señal de que lo conocemos es que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que se cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Queridos amigos,
Más claro que esto solamente el agua ya es de peña de nieve lleva. A veces tenía. San Juan es directo, se encuentra ciertamente ante una comunidad que no le es fácil, porque hay muchos que hacen presión contra la comunidad cristiana. Y entonces con facilidad lo que nosotros creemos o lo que decimos profesar, ñandella lleva a la cristianoja, pero ante las tentaciones del dinero, ante las tentaciones de la corrupción, ante las tentaciones del viroreí, entonces muy fácilmente sucumbimos. ¿Se acuerdan que en una oportunidad hemos mencionado y recordamos del año 1969 los obispos de Medellín que hablaban de estas famosas tentaciones que tenemos en el mundo, pero que se sintetizan con las 3 P: plata, poder y placer. Plata, poder y placer. 3 P: plata, poder, placer. Entonces aquí sintetizamos las tentaciones. Y entonces con mucha facilidad podemos caer y caemos luego. Nosotros sabemos, no podemos cerrar los ojos, tenemos que ser sinceros. Ñaña sinceraron manteco y catuta pila ña cambia lleva. Pero nosotros nos hemos sumergido en nuestro país, lastimosamente, de hace mucho tiempo, en un camino de mucha corrupción, en un camino donde al estilo maquiavélico. Pe allí cuando amaba la Maquiavelo, que pe cambian aprende Google, pe Maquiavelo. Era un italiano de 1500, ¿entiendes? Un filósofo, Maquiavelo. A él no le interesaba, dicen, los medios para llegar a su fin. Entonces él podía robar, podía matar, podía hacer lo que quiera, dice, con tal de que yo llegue a ser presidente, director de tal cosa, yo puedo hacer esto o yo puedo hacer aquello. Si nos interesa, se la angajela ese objetivo. Y nosotros, queridos hermanos, lastimosamente, si ustedes miran un poco nuestra sociedad, cómo nos estamos manejando, estamos yendo por ahí, ¿verdad? Porque a platazo limpio, ya yo guapea, ya yo guapea, sea ahí en Teopé, me lleva. Entonces se haya pota de acuerdo a lo que me conviene, ¿verdad? Y entonces tenemos que saber muy bien que eso no es el Evangelio de Jesucristo. Es decir, si nosotros no seguimos el mandamiento de Jesucristo, no somos cristianos. Aupeago las iajinas de este día San Juan. Justamente ante las presiones, justamente ante las situaciones de la corrupción, la corrupción está aquí, queridos amigos, las ideas que tenemos nosotros. Y entonces actuamos de acuerdo a esas ideas. Y entonces por eso el griego, cuando dice que la conversión, ¿saben qué es? Es la metanoia. Apea entonces la conversión para el griego. Hamba eisepe metanoia. Meta, un objetivo, nous. Tu cabeza tiene que cambiar. El cambio de mentalidad. Cambio en tu forma de pensar. Hago la metanoia, dice la conversión para nosotros. Eso quiere decir resurrección para el Evangelio. Y eso quiere decir entonces vivir como cristianos. Y aquí entonces te está diciendo, los he escrito estas cosas para que no pequen. Les he escrito esto, queridos hermanos, para que ustedes no vivan más de esta manera. Pero si alguno peca, entonces si algunos piensa de una manera bastante diplomática por las dudas, aunque que esto es así, tenemos entonces a alguien a quien podemos recurrir, Jesucristo. Entonces quiere decir que tenemos que recurrir a Dios para poder cambiar. Si nosotros no recurrimos a Dios, no vamos luego a cambiar. Si recurrimos simplemente a nuestras ideas y a nuestros proyectos muy humanos, así lo digo entre paréntesis, ¿verdad? Que al final de cuentas se centran en un egoísmo tremendo, entonces evidentemente que no va a haber nada. Y después te define quién es verdaderamente este Jesucristo. Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Es decir, que este es el único camino. Por eso nosotros decimos que Jesucristo es nuestro único Salvador. Es el camino para el mundo entero, no solo para mí, ¿verdad? No es el Dios único y personal, y nada más que yo y Dios. No, sino que también está en función de toda la comunidad y de todo el mundo. Y ahora te dice la segunda partecita. Pego la cristianos, ustedes dicen que son convertidos, entonces pegando por aquí. ¿Cuál es la señal de que lo conocemos?
que cumplimos sus mandamientos. Cumplimos sus mandamientos. Y se acuerdan, en el tercer domingo del tiempo de Cuaresma, nosotros ya hemos reflexionado sobre los mandamientos. No tomar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Muchos decimos y nos alardeamos de que conocemos a Dios, queremos a Dios, le amamos. Ese es tomar su santo nombre en vano porque ya puede. Porque después dice también, no robarás, no codiciarás los bienes ajenos, no tocarás lo que es de tu prójimo, honra padre y madre, etc. Todos los mandamientos. La señal de que lo conocemos es que cumplimos los mandamientos del Señor. El que dice, yo lo conozco y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. Iyapu cobra, Iyapu formal. Esto me hace recordar, ¿verdad? El monseñor Ismael Rolón, de feliz memoria, él utilizaba otra expresión. Es un mentiroso, es un sinvergüenza. Monseñor Rolón, hoy hubo otra expresión. Vea cierto ahí. Ñane sinvergüenza, porque justamente dice, el que dice, yo lo conozco, yo soy cristiano, nombre, yo soy exalumno de tal colegio, yo, nombre, yo, mi mamá, mi abuela, mi abuelo, pero el que dice yo lo conozco y no cumple sus mandamientos es un mentiroso. Vamos a traducir según Monseñor Ismael Rolón, es un sinvergüenza. Y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Queridos amigos, aquí al final está entonces la enseñanza y el pedido que San Juan hoy nos está diciendo. El que verdaderamente cumple su palabra, quiere decir que el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Es decir, quiere decir que nosotros somos los alter Christi, los otros Cristos. En tu rostro, en tu manera de vivir, en tu compromiso cristiano, podemos decir, aquí está Cristo que ha resucitado. Volvemos enseguida con Ñande Yarañe e Dominical. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Dominical. Estamos en esta tercera semana del tiempo de Pascua. Y se dan cuenta, queridos hermanos, yo Andrés Eco de Evangelio, ¿verdad? En este domingo. Hoy ya nos está diciendo, bueno, nosotros somos auténticos cristianos o somos mentirosos. ¿Será que nosotros nos ufanamos, nos llenamos, lleva peñan de yuruen, ella lleva la cristianos, se exaluno, se exaluno, amo así, ahí va, ahí va, jave, ñande. El otro papa también, ¿verdad? Benedicto XVI, uno de los grandes papas
que tuvimos en nuestra historia, ¿verdad? Benedicto XVI, justamente él en ese famoso encuentro en Alemania con los del Congreso le dijo, mira, si ustedes se reúnen aquí simplemente para mirar sus intereses, entonces esto quiere decir que es una cueva de bandidos, porque solamente están buscando, famoso, vean, nosotros respondemos a nuestra política. Pero sin embargo, quiere decir que ya no entendemos lo que significa la polis, ¿verdad? La polis es decir, la gente, la ciudad, el interés de los que te pusieron allí, ¿verdad? Y entonces así también, tu polis, vos como papá, como mamá, si vos mirás solo tus intereses y no mirás el interés de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, la relación, entonces en un buen caminar. En tu iglesia, la misma cosa. Si nosotros nos miramos el interés de nuestros hermanos, siempre vamos a estar en esta gran dificultad de que no podemos erradicar y jamás vamos a erradicar. Ahora decimos el hambre cero, por ejemplo, decimos, ¿verdad? Hambre cero. Pero el hambre cero no es eso que la gente ahora se está proponiendo, ¿verdad? La escuela no es para el hambre cero, ¿verdad? Ya tengo a ver la llamada educación para que la gente hambre cero, porque tiene valores y principios después para poder con la educación salir adelante. Se picó allá pone al asistencialismo eternamente. ¿Quién creó a esa gente? Dice, no, pero no tiene para desayunar, no tiene para comer, no tiene para cenar. Jamás vigo o creado mi problema la ñande gente la ibare apa. Más o creado, ñande como comunidad. 6-0 ya verdad y nada partido. Entonces, quiere decir que estas cuestiones tenemos que mirar de un aspecto educacional, de un aspecto de asinceramiento. Yo no sé cuándo lo que vamos a sentarnos y va a haber alguien que verdaderamente sea patriota y que quiera al pueblo y que quiera a su gente. Aquí lo único que queremos, ¿saben qué es? Que nuestras empresas, que nuestros amigos, entonces todo estaremos mejor. Orela no impone a belleza. Y cada gobierno de turno es la misma cosa. Y eso es un problema, queridos amigos, ¿entienden? Entonces, aquí justamente cuando la palabra de Dios nos está invitando a entrar en lo esencial y lo fundamental es movernos de acuerdo a la propuesta del Evangelio. Y justamente este tercer momento, ¿verdad?, que es el Evangelio de San Lucas, estamos en el capítulo 24, del 35 al 48, los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús apareció en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó, ¿por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo, cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió, así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Queridos amigos, así como termina el Evangelio para nosotros en este tercer domingo de Pascua, es lo esencial y lo fundamental. Ser testigos es en castellano, ¿verdad? La traducción de la palabra mártir. El mártir es el que da la sangre justamente por los demás. Ustedes son testigos. Quiere decir que ustedes tienen que esforzarse. Peñepia, abella, buena, donarse totalmente, generosidad, no tengan miedo. Eso es lo que nos está diciendo aquí cuando nos está ahora el Señor enviando y nos dice que nosotros somos testigos en este momento.
Fíjense que estamos leyendo hoy desde San Lucas. El domingo pasado leímos esta aparición desde San Juan. Y los discípulos de Emaús, miren cómo habían reconocido a Jesús, dice, al partir el pan. Eso insistimos mucho en el capítulo 24 de San Lucas. Jesús que hace la demanda de continuar y le dice, quédate con nosotros, la noche está cayendo. Oh, pues está venían de Yara, oh, pues está. Pero dice que en el momento en que estaba en la mesa para la cena, partió el pan. Y ahí entonces, estos pues son signos muy importantes, queridos amigos, que nos hacen entender a nosotros que para que una nación, para que una familia, para que nosotros como polis podamos salir adelante, ñaicote formal entonces la generosidad del compartir la vida. Si nosotros no compartimos los valores de la resurrección, que quiere decir compartir la propia vida, lo que somos nosotros, los principios de Dios, entonces no vamos a salir ni nos vamos a ir a ninguna parte. Vamos a seguir siempre rastreros, vamos a seguir de la misma manera. A ver, entonces, que en ese momento recién le reconocieron a Jesús. Miren que le fue hablando de la palabra de Dios, de la escritura, de la Biblia. Oye, vaya. Pero eso puede quedar en el la, si es que nosotros no somos capaces después de compartir el pan. Y esto es tan así que ellos quedan como admirados y dice, se quedaron con temor, atónitos. Y para que no suceda eso, Jesús le dice, atención, yo no soy ningún fantasma. Ellos creían ver un fantasma y le dice, no. Y para darle a entender que él no es un fantasma, le dice, tienen algo que comer. Eso es una manera de decir que yo estoy aquí realmente con ustedes. Algo que comer significa ser bien concreto en nuestra relación también con los demás y con nuestros hermanos. La presencia del resucitado no es una presencia de fantasma, sino que es la presencia real de alguien que necesita de nuestra ayuda, de alguien que está a nuestro lado, en quien Dios se está manifestando, en quien el resucitado se está manifestando. Es como que la sociedad misma nos está pidiendo y nos está diciendo, ¿sabes qué? Cumplimina la reprometeva, ¿verdad? Cumplimina lo que es tu función como papá, lo que es tu función como iglesia. Cumplan, por favor, hagan, vivan, para que puedan llegar verdaderamente a traer la resurrección del Señor en medio de nosotros. Nosotros somos ahora, entonces, por eso terminaba así la palabra de Dios. Ustedes son testigos de todo esto. Ustedes son los que tienen que traer la resurrección ahora al mundo. Venda bella pues no vea. A ver, no ya como es. Volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. No existía. Dios no bajó y le dio la Biblia a la gente. Jesús, cuando mandó a los apóstoles, no le dio Biblia, dijo, vayan, lleven Biblia y funden iglesias. Como dicen los protestantes, agarran Biblia y van a fundar iglesias. No, así no dijo Cristo. Cristo los mandó a predicar, vayan a predicar. Ni siquiera les mandó a escribir nada. Por eso los apóstoles no escribieron nada, predicaban. Pasó el tiempo y comenzaron a escribir. Pero una carta estaba en Roma, carta a los romanos. Otra en Éfeso, carta a los efesios. Otra en Filipos, carta a los filipenses. Otra en Tesalónica, carta a los tesalonicenses. Estaban regadas las cartas. Y un día a alguien se le ocurrió recoger esas cartas y hacer la Biblia.
Y eso no fue ningún evangélico, ningún testigo de Jehová, ningún adventista, fue alguien de la Iglesia Católica llamado el Papa San Damaso I en el año 382. Hasta ahí solamente existía el Antiguo Testamento, pero no existía el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo fue que se hizo la Biblia y por qué nosotros tenemos 73 libros y ellos tienen 66? ¿Por qué? Porque ellos tienen menos que nosotros. Si usted le pregunta a un protestante, ¿qué va a responder? Es que los católicos le pusieron 7 libros a la Biblia. La ignorancia es atrevida. Los católicos no le pusieron 7 libros. Oigan bien, los católicos le pusieron 27 libros a la Biblia. No le quiten 20. No son 7. Los católicos le pusieron 27. Porque cuando viene Cristo, existía solamente un canon, llamémoslo así, una Biblia, que era la traducción de Alejandría, y tenía 46 libros, que es los que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo, recuerdan que Cristo un día se paró en el templo y agarró el rollo de Isaías, lo leyó y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Hoy se cumple esta escritura? ¿De dónde agarró ese rollo? ¿De qué canon? Del único canon que existía, el de Alejandría. Cuando Pablo, allá en 2 de Timoteo 3:16, dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿De qué escritura está hablando Pablo? De las escrituras que él conocía hasta entonces. ¿Cuáles eran las escrituras conocidas hasta entonces? El canon de Alejandría con 46 libros. El canon de Alejandría con 46 libros. Viene Cristo, vienen los apóstoles, y cuando viene Cristo, los judíos se fraccionaron en dos. Los judíos cristianos y los judíos no cristianos. Los judíos cristianos, como Cristo y los apóstoles, agarraron el canon de Alejandría, utilizaron el canon de Alejandría, predicaron con el canon de Alejandría, pues ese canon lo agarran los judíos cristianos. Pero los judíos no cristianos dicen, nosotros no creemos que Cristo es el Mesías. Nosotros no creemos en los apóstoles. Por tanto, nosotros no creemos en ese canon. Nosotros tenemos que hacer un canon, una Biblia para nosotros. Se reúnen los judíos y hacia el año 90, los judíos sacan otra Biblia, otro canon, que se llama el canon de Palestina, con 66 libros. Le quitaron 7 al canon de Alejandría. Nosotros los cristianos decimos, no podemos quitarle 7, porque Cristo los utilizó, porque los apóstoles los utilizaron, y nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos. Y entonces nosotros agarramos el canon de Alejandría que utilizó Cristo y los apóstoles. Los judíos se quedan con 39 libros. No aceptan el Mesías. Como no aceptan el Mesías, no aceptan ni el canon de Alejandría con 46, ni tampoco aceptan los 27 libros del Nuevo Testamento. Quitan los 27, no lo aceptan, y quitan 7 libros. Los judíos tienen su propia Biblia con 39 libros. Vienen los cristianos, que somos los católicos, hacen la Biblia, el Papa San Damaso I, agarran los 46, no de los judíos, que no creyeron en Cristo, le pusieron 27 libros. ¿Sabe qué es lo curioso? Que los protestantes le quitan 7 libros que no se los puso la Iglesia Católica, que ya existía antes de Cristo.
Y de los 27 libros que la Iglesia Católica le puso, no le quitan ni uno. Los 27 libros que la Iglesia Católica les puso están completicos. ¿Y por qué los protestantes no se lo quitan? Por algo, por algo. Porque en la teoría ellos dicen que la Iglesia Católica es la gran prostituta, pero en la práctica ellos saben que la Iglesia Católica es la verdadera. O si no, ¿por qué creen que la Biblia es palabra de Dios? Vino Martín Lutero estaba en contra de la Iglesia Católica y fue incapaz de quitarle esos 7 libros. Los puso a final, después del Apocalipsis. Después de Martín Lutero vienen los protestantes y todos los protestantes, todos, sin excepción, tenían 73 libros. Todos. Hasta el año 1825, que las Sociedades Bíblicas Unidas les obligó a los protestantes a quitarle 7 libros a la Biblia. Lo mismo que hicieron los judíos, que no creyeron en Cristo, lo hacen los protestantes que tampoco le creen a Cristo, que le creen al pastor. Y se olvidaron de lo que había dicho San Juan en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. ¿Qué había dicho San Juan en el capítulo 22, versículo 18? Vamos a escucharlo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Se olvidaron los protestantes de este capítulo y de este versículo. Óiganlo. Lanzó una advertencia a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios le enviará las plagas que se describen en este libro. El que añada, siga. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa. No se le puede poner ni se le puede quitar. Cualquiera me puede decir, pero ahí habla este libro, se refiere al Apocalipsis. Está bien, está bien. En primer lugar se refiere al Apocalipsis. Pero ¿cómo sabemos que se refiere también a todas las Sagradas Escrituras? Porque está al final de la Biblia, en el capítulo final del Apocalipsis, 22, 18. Al final. ¿Por qué sabemos que no solamente se refiere al Apocalipsis? Han de saber ustedes que San Juan estaba escribiendo el Apocalipsis hacia el año 90 más o menos, estaba escribiendo el Apocalipsis. Lo terminó de escribir hacia el año, póngale usted, hacia el año 100 lo terminaría, o en esa época, hacia los años 90, San Juan escribe el Apocalipsis. Del 90 al 100, pongámosle allí para no pelear, que San Juan escribe el Apocalipsis. Pregunto, ¿se acuerdan en qué fecha fue que los judíos sacaron otra Biblia y le quitaron 7 libros a la que existía? El año 90. ¿Y cuándo fue que Pablo escribió el Apocalipsis? ¿Hacia el año? ¿Que Juan escribió el Apocalipsis hacia el año 90 y algo. 90 a 100, por allí. Ahora saben por qué Juan dice, el que le quite o el que le ponga, porque en esa época los cristianos estaban sufriendo porque los judíos le estaban quitando 7 libros al canon de Alejandría. Y San Juan le está advirtiendo a los cristianos que eso no es correcto, que eso no se debe hacer, que el que le quite o el que le ponga, porque habían declarado en el año 90 que para los judíos existía el canon de Palestina. Y San Juan está escribiendo el Apocalipsis. Y San Juan le dice a los cristianos, no, para nosotros no, el que le quite o el que le ponga, le caigan todas las plagas de Egipto y sea borrado del libro de la vida. Eso fue para los judíos de aquel tiempo y eso es para los protestantes del año 1825, que le quitaron igual que los judíos allá 7 libros, los mismos 7 libros que Pablo dice que no le quiten ni que le pongan. Esos fueron exactamente los mismos que le quitaron los protestantes en el año 1825.
¿Y dónde quedó la advertencia del Apocalipsis? Los protestantes no le hacen caso, porque el pastor le dijo que no le hicieran caso. ¿Y no es que leen la Biblia? Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este tercer domingo de tiempo de Pascua que nos llama a la solidaridad, nos llama al compromiso, nos llama al compartir. Es decir, Ñande Ñame Eana lleva. Peñande Yara me eva cuema o Ñande. Upea la ñamos arambiana, upea la ñame año de la pisa cuerva. Nuestra familia, nuestra sociedad, allí donde nos encontramos. Y entonces, lo primero que tenemos que mirar aquí para que exista un compartir, tiene que haber una común unión. Solamente así somos solidarios, queridos amigos, cuando entramos en comunión. Y esto es el objetivo de la misma resurrección. Este es el objetivo de la misma resurrección. Es decir, entrar en común unión, saber, común. Algo que nos une a todos. Moto la ñandela yaguataña. Diga, estoy acá, uno ya por las apeca, uno estira hacia donde quiere y como quiere. También nosotros muchas veces en ese sentido, tal vez por cuestiones más bien de fanatismo, etcétera, a través de los partidos o otras cosas, pensamos que no, yo tengo mi idea, yo tengo mi grupo, yo tengo mi manera de pensar. No es cuestión de yo tengo mi manera de pensar. El objetivo siempre tiene que ser el mismo, ¿verdad? O sea, la comunidad tiene que desarrollarse y tiene que ser feliz. Entonces, eso es lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? No es que yo tengo mi manera de pensar, pero donde yo busco mis intereses simplemente y a los demás que les coma como yo digo. Entonces, quiere decir que tenemos que apuntar hacia el bien común siempre, estemos donde estemos. Y esto es lo esencial, ¿verdad? Entonces tiene que haber común unión. Por eso, si nosotros leemos en este momento en que reflexionamos sobre esta palabra bíblica, quisiera adentrarme un poco en lo que es la solidaridad o lo que es la comunión, lo que es el compartir, como escuchábamos en este tercer domingo. Todo está apuntando a la comunión. Entonces en el Nuevo Testamento encontramos desde el primer instante en que se habla que en Cristo viene a ser una realidad la comunión con Dios, a través de Cristo, a través del Evangelio. Entonces el Evangelio, ¿qué es lo que nos va a poner en común unión? Y justamente estos principios, estos valores, estos mandamientos, la segunda lectura nos decía demasiado bien. El que dice, ¿verdad? Yo conozco a Dios, ¿viste? Entonces todos podemos decir yo conozco a Dios. Pero después cada uno decimos, pero yo tengo mi manera, etcétera, etcétera. Y entonces la palabra después continúa y dice, no, eso es un mentiroso si es que no está llevando hacia lo elemental y lo fundamental del compartir, de ser solidarios, de preocuparnos de la sociedad y de la gente. Entonces, en este sentido, Jesucristo compartiendo incluso en su debilidad una naturaleza común a todos los hombres. Él, imagínense, Jesús es Dios mismo que se encarna, entra, comparte con nosotros, se encarnó, se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. La primera solidaridad de parte de Dios, de lo divino, es el hecho de encarnarse, asumir nuestra condición. ¿Verdad? Esto es muy difícil comprender como misterio si es que uno no entra y no entiende que la gran misericordia y el amor de Dios oye el cuabo totalmente a favor del hombre, a favor de nosotros. Y entonces comparte nuestra debilidad, se hace hombre igual que nosotros. Y entonces la comunión con el Señor
vivida en la iglesia, nosotros lo vemos desde el primer momento de la vida pública de Jesús. ¿Y cómo lo hace? Y compartiendo su vida con los 12 discípulos primero. Es decir, aquellos que lo acompañarán, aquellos que caminarán con él. Cierto que primero era una multitud, por escalle, pero llega un momento en el cual él dice, bueno, 12. Esto significa la universalidad siempre, es decir, todos los que están aquí compartiendo la vida. Y entonces son los compañeros de camino, son los que caminan con nosotros. Y les pide directamente que caminen de una manera estrecha, en forma muy solidaria, en la misión con el Señor. Y entonces también podemos entender que este caminar de Dios con nosotros, este caminar de Jesús con su pueblo, es porque es muy misericordioso. Este es el gran misterio. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, que se encarna, entra en nuestra historia. Esta es la solidaridad. Esta es la primera común unión. Me pongo en unión contigo. Esto es entonces entrar en el corazón del hombre, entrar en nuestra propia condición, queridos amigos. El domingo pasado nosotros estuvimos celebrando, ¿verdad? El Domingo de la Misericordia. Pero después subrayamos el aspecto de la comunidad, ¿verdad? Porque así como Dios nos ha amado tanto a nosotros, que se ha entregado por nuestra salvación, para nuestras familias lo mismo, es decir, vivir en esta solidaridad. Por otra parte, también en la propuesta del Señor se afirma que los suyos deben compartir sus sufrimientos para ser dignos de Él. Pero qué sé yo qué. Vuelvo a repetir, y esto lo encontramos, por ejemplo, en San Marcos capítulo 8, 34 al 37, también en San Mateo capítulo 20, 22, en San Juan capítulo 12, 24. Entonces nos dice directamente, ustedes me quieren seguir, ustedes dicen que son cristianos, entonces ustedes deben compartir, tienen que ser solidarios, tienen que entrar en comunión con mis mismos sufrimientos, es decir, imitar alter Christi, para ser dignos de mí. Es decir, ustedes tienen que hacer lo mismo en su sociedad, lo mismo en su familia. Yo siempre pongo la comparación, y me gusta, ¿verdad?, de esa mamá que se entrega totalmente a sus hijos, ¿verdad? Cuando nace un niño o lo que sea, es interesantísimo, ¿verdad? Porque desde el primer momento esa mamá joven, esa mamá que nace recién el hijo, está atenta. Cualquier lloriqueo, y allá la suya pebe, me imagino. Solidaridad total, ¿verdad? Porque sabemos que esa criatura no puede crecer solo. Alguien tiene que ser solidario. Alguna persona tiene que ser solidaria con esa criatura. O si no, no va a poder crecer. La ya no bebe o manota catete. La babeno penaino o manota catete. Queridos amigos, la misma manera mañana ya esa. Si nosotros no entramos en comunión, si nosotros no somos solidarios los unos con los otros, entonces nuestra familia, nuestra nación, nuestra sociedad se muere. Si nosotros no lo atendemos, si nosotros no estamos atentos. Ya entendemos, pero que es importante tener. Un miala ñandeña ya mintu uana ya shana ya bueno ñande ya. Oregoro ya posea lleva me mina ore. Pero ya pitu vemos ingeme. Es verdaderamente el Mesías, el rey que forma cuerpo con su pueblo. Es decir, son los valores de Dios que ahora forma, dice, cuerpo con su pueblo. Ahí está la común unión. Nosotros entramos en el mismo deseo de Dios. Sabemos entonces cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál fue el designio de Dios cuando nos ha creado? ¿Hacia dónde estamos caminando?
Queridos amigos, por eso que es importante también. Lástima que ahora en nuestros colegios eso ya para mi filosofía, ya estoy ahí más. Queremos ser todo homo faber, ¿verdad? Entonces tenemos la cabeza hueca. Solo sabemos poner tornillos o sabemos utilizar instrumentos y nada más, ¿verdad? Pero no tenemos ya la capacidad reflexiva. Aquí justamente nos está diciendo que nosotros, si pertenecemos verdaderamente al Señor, tenemos que ser aquellos que forman parte, dice, de su cuerpo. Formar parte del cuerpo de Cristo como iglesia que busca lo que Dios quiere. Eso quiere decir que tenemos que comenzar a reflexionar y a saber qué es lo que Dios quiere. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Moto pañandela yaguatana. El de cada jina, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo vamos a realizarnos? ¿Qué es el valor esencial y fundamental en nuestra vida para realizarnos, para ser felices? Y bueno, al mismo tiempo, esta búsqueda subraya la unidad fundamental de el principal mandamiento, que es el mandamiento del amor. Dice que la fe y la esperanza van a desaparecer, pero lo único que va a permanecer es el amor. El amor es lo que mueve, queridos amigos. El amor es el valor esencial y fundamental que nos motiva a nosotros a hacer algo. Así es que, queridos hermanos, si nosotros no estamos enamorados primero de Dios y ese amor de resurrección, ese amor de comunidad resucitada, es lo que a nosotros nos moverá para buscar entonces la comunión, para ser solidarios, para preocuparnos de los demás. En síntesis, la ñandena yajal juino, nañamongu hemos ayo imbaebe. La andena yajal juino gato te lleva para ella hay puida ese. Hay chutada me anda esa ceguera, da esa se da casi imbaebe. Eso es lo que vamos a decir, ¿verdad? Y esa es nuestra realidad, ¿verdad? No hay demasiado que decir en ese sentido, porque esa es la realidad. Entonces, por eso, aquí te está diciendo, se subraya esa unidad fundamental. ¿Desde dónde? Desde el mandamiento del amor. En la medida en que en la medida en que entonces vamos a conseguir nuestro objetivo. Y cuando hay amor, nosotros buscamos todos los medios, buscamos sea lo que fuera, ¿verdad?, para llegar a nuestro objetivo. Termino, queridos amigos, simplemente diciendo que la unión fraterna de los primeros cristianos que nosotros vemos y así como nos describe la palabra de Dios, está sobre todo soldada, vamos a decirle, ¿verdad?, adherida, en una adhesión total a Jesucristo. Y esa adhesión total a Jesucristo que se hace por medio de la fe, por medio del amor y sobre todo, ¿saben por medio de qué cosa? Por medio de la imitación de Cristo. Es decir, en cada uno de nosotros se tiene que ver ese amor de Cristo manifestado hacia los demás. Ya luego vea yo que estamos ya en la tercera semana. Entonces ya este tiempo de resurrección. Y ahora les dejo la bendición del Señor, que les bendiga siempre y les mantenga en la unidad y en la comunión. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.